Esta noche conoceremos a una de las mujeres más célebres de México en uno de los ámbitos más difíciles para una mujer, la política. Ella fue la primera mujer secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Vicente Fox, con cuya esposa, Marta Sagún, sostuvo una discreta pero complicada rivalidad. Fue coordinadora de la campaña para la presidencia de la República de Felipe Calderón, donde enfrentó serias diferencias con algunos de los colaboradores más cercanos al entonces candidato. Fue la primera mujer titular de la Secretaría de Educación Pública, donde vivió un difícil enfrentamiento con la poderosa e implacable líder del CENTE, Elba Ester Gordillo. Y en medio de todo esto, esta mujer ha logrado defender la estabilidad de su matrimonio, cosa nada fácil con un hombre completamente alejado de la política y los reflectores, así como su responsabilidad como madre de 3 hijas, que desde muy pequeñas tuvieron que acostumbrarse a sobrevivir al trabajo y las ausencias de su madre. Ella es Josefina Vázquez Mota y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Pues hay cosas que me faltan. ¿En qué consistía esta rehabilitación? Uno no se da cuenta hasta la hora que llega uno. Totalmente. Que yo había hecho eso. Me la puedo poner muy bien. Ya. Me dolería mucho lo que está pasando. Y comunicar. Por eso el programa de historias engarzadas. Azteca 3. Josefina Eugenia Vázquez Mota nació en un barrio popular de la Ciudad de México el 20 de enero de 1961 y fue la cuarta de 7 hermanos. Estudió en escuelas públicas toda su educación básica, pero al llegar a la preparatoria, su padre decidió inscribirla en una escuela privada para señoritas en la que la joven Josefina no pudo permanecer más de una semana. Lloré 2 días y 2 noches completas hasta que dije, esto no es para mí. Me acuerdo que llegué a aquel colegio, para mí fue un shock. Dije, pa, Con la pena. con la pena, yo me voy de esta escuela. Y solamente quedaban abiertas las inscripciones en el Politécnico. Y ahí conocí a Sergio. Sergio Campo era un rebelde estudiante del Politécnico que nada tenía que ver con la disciplinada personalidad de la joven Josefina, pero se enamoró de él sin imaginar que sería el hombre que la acompañaría por el resto de su vida. Pues sí, nos conocimos muy jóvenes, que ella tenía 14 años, yo tenía 15, somos casi de la misma edad. La relación realmente empieza como en el 2.º año. Pero bueno, cuando nos hicimos novios, fue un shock en el colegio y en la familia. Era un buen chico, pero no tenía las características que sobre todo mi esposo hubiéramos deseado. Y empezaré una historia pues de muchos años, de una relación que fue siempre muy cariñosa entre nosotros, muy amorosa, pero que no siempre tuvo el consenso que tal vez hubiésemos necesitado. Y es que el padre de Josefina tenía otros planes para ella, como llevarla a estudiar a una universidad privada donde pudiera ampliar su círculo social hacia uno más cosmopolita, y de hecho lo hizo. Ella entró a la carrera de Economía en la Universidad Iberoamericana y sin haber terminado sus estudios, consiguió su primer trabajo en un despacho de consultoría económica. Y fue así como dividió su tiempo entre el trabajo y la universidad hasta que se tituló. Y entonces se casó con Sergio Campo el 17 de marzo de 1984. Poco después, entró a trabajar a la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, donde comenzó a relacionarse con empresarios y políticos y donde inició una exitosa etapa como conferencista. En más de una ocasión me habían hablado de esta economista joven de la Ibero, que también daba conferencias y que tenía mucho éxito. Es más, de conferencistas profesionales que en aquel entonces se dedicaban a temas de economía, la única mujer era Josefina. Y para mí misma fue muy difícil entrar a un mundo de conferencias de hombres, ser respetada, es vencer temores, miedos, pararte ante un público que a veces eran 1000, pero a veces eran 5000. Igual como disfruté mis conferencias, hubo noches muy solitarias en los hoteles. Yo me iba a veces 8, 10 días, 12 a dar conferencias. Llegaba un momento donde la soledad del hotel, la soledad de la noche me quebraba y decía, no es esta la persona necesariamente que yo quiero ser o este costo que yo quiero estar pagando.
Y al día siguiente me volví a sorprender con la vida y me volví a sorprender con la gente. De eso vivía yo, de eso aportaba yo en mi casa, mis ingresos. Siempre he tenido mi vida económica hiperindependiente. ¿Y se han dividido los gastos? Pues siempre hemos como colaborado, aunque te quiero decir que en eso Sergio ha sido absolutamente respetuoso y yo siempre he manejado mis finanzas, siempre. Mis tarjetas de crédito, mis cuentas. Él es vendedor. Es un buen vendedor desde hace muchos años, le gusta ese negocio, lo hace muy bien. ¿Nunca le pesó, digamos, tu chamba? Es menos intenso que yo. Es un rol que a mí no me pesa estar en él. Básicamente no hay una rivalidad porque como estamos por separado y siempre hemos sido así, separados en ese ámbito, no hay una rivalidad. No, nunca es fácil, menos en un país como este. Yo tenía como una sanción social de diferentes maneras. Una era, ¿y por qué trabajas tanto si no tienes necesidad? Como si la única necesidad de trabajar fuese solamente la económica. Claro. Siendo una mujer trabajadora incansable, en 1987 Josefina Vázquez Mota se convirtió en madre por primera vez, cuando nació María José. En 1990 llegó Celia María y luego, en 1994, Montserrat. Con 3 hijas, Josefina se enfrentó al verdadero reto de lograr atender con equilibrio su papel de madre y su carrera profesional. ¿Te ibas con culpa a trabajar? No, bueno, claro, siempre hay este tema de culpa que siempre te acompaña, que tienes que ir procesando, que es muy difícil. Creo que una mujer que diga o que nunca tuvo culpa o que nunca las sintió, o que nunca las procesó, tal vez existen, yo no las he conocido, yo no soy parte de ellas. Yo sí viví este proceso y empecé a aprender a vivir siendo mamá, siendo esposa, siendo profesionista. La primera llamada que le hizo el mundo de la política a Josefina Vázquez Mota llegó en 1996 por parte del entonces diputado Carlos Medina Plasencia, quien la invitó a conocer al entonces presidente del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, y a integrarse a su equipo en el Congreso. Pero Josefina, que acababa de mudarse con su familia a Chihuahua y por petición de su marido, declinó la invitación. Yo le decía que no era momento de meterse a la política, ¿no? Que además como en ese momento estaba la política, no era interesante. Es la primera vez que pedí permiso y la última, porque me fue tan mal pidiendo ese permiso. Claro. Y abrí una boutique de ropa de niños, que es algo que nadie sabe en mi vida. ¿Qué? ¿Tú vendiendo mostrador ropa de niños? Fue una gran tienda, había mucha gente, construyó un cuarto para niños en el que nosotros jugábamos y también le ayudábamos. Claro, mi mamá nos ponía, según esto, ayudarla a trabajar, que no era ayudarla a trabajar, pero nos sentíamos muy importantes y sí, la gente de Chihuahua le gustó la tienda y le fue muy bien. Y entonces llegó el momento en que tenía la boutique de Chihuahua y tenía no sé cuántas conferencias, daba mis cápsulas en TV Azteca de Chihuahua, en la televisión, iba al radio, era de Coparmex. O sea, tú no te sabes quedar quieta. No, no es una cosa espantosa, absolutamente no. Y ahí escribí mi libro. Un libro cuyo título es de entrada provocador. Dios mío, hazme viuda, por favor. Un texto motivacional que invita a las mujeres a ser viudas de sus miedos, pero el título no se entiende así. Y la editorial lo primero que le pidió a su autora fue cambiar el nombre. Pero quiero decirte que mi editor, que ojalá nos esté escuchando, se apanicó con el título. Congeló el libro 1 año. Ahora me dio un calambres con el título, no máximo, porque somos una empresa que publicamos libros de superación. Es que el consejo editorial rechaza el título. ¿Por qué rechaza el título? Porque es un título muy agresivo y nadie lo va a comprar. Lo diseñamos muy bonito, una portada preciosa, era una ilustración con una dama, con un ramo de flores. Total, lo publicamos. Con un título que le ponen la esencia de ser tú misma. Yo casi me desmayo, me enfurecí. Le hablé y le dije, regresa ese tiraje de libros. Yo pago la portada de mi libro. Y el libro finalmente apareció como, Dios mío, hazme vida, por favor. Y ella quedó feliz. Y nosotros quedamos muy felices porque el libro se ha vendido toneladas de ejemplares. Dios mío, hazme viuda, por favor, es un libro que hoy ha alcanzado los 400,000 ejemplares de venta, lo que llamó poderosamente la atención del entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, que en una reunión con su equipo de trabajo preguntó,
quién era esa mujer que había vendido tantos libros. Porque para ese entonces, Josefina era ya subcoordinadora de política económica en la Cámara de Diputados. Así que no mucho tiempo después, el presidente Fox la citó en su despacho de Los Pinos para informarle que la nombraría secretaria de Desarrollo Social. La vida de Josefina Vázquez Mota dio entonces un giro de 180 grados. ¿En ese momento lograste dimensionar lo que tu vida iba a cambiar y lo que se te venía encima? No, realmente no. Mentiría. Tú tenías frente a ti muchísimos retos a nivel operativo, a nivel político, pero tenías uno particularmente que tiene nombre y apellido. Y te lo voy a decir cuando regresemos del corte. Y el presidente... Josefina Vázquez Mota llegó a la Secretaría de Desarrollo Social el 1 de diciembre del año 2000 y tenía que trabajar exhaustivamente en la reestructuración de la dependencia. El gran contra de Josefina Vázquez Mota es haber llegado con un gobierno de un partido que no tenía la relación con los sectores populares del país y con los sectores necesitados. Desconocían absolutamente la forma de operar de los grupos sociales y cómo debía ser la relación con el gobierno. Lo positivo de Josefina Vázquez Mota es que no se cayó desde esa posición. Tuve primero un equipo de trabajo, después lo cambié y después yo te puedo decir con gran satisfacción que llegamos a ser, me parece, dentro del gabinete del presidente, una de las secretarías más vigorosas y que él más acompañó y más respaldó. Pero uno de los retos más difíciles a los que Josefina Vázquez Mota se enfrentaría a su llegada a la Secretaría de Desarrollo Social sería, además, a la figura de una mujer más que poderosa, profundamente influyente en las decisiones del presidente Vicente Fox. Ella era su esposa, Marta Sagún de Fox. Efectivamente, Vamos México, encabezado por la señora Marta Sagún, era una Secretaría de Desarrollo Social paralela, desde la cual ella pretendía construir, es lo que se dijo, una candidatura presidencial. Tenía todas las ventajas de una secretaria de Estado y ninguna de las desventajas. Y, por supuesto, se topó en el camino con la primera, que era la Secretaría de Desarrollo Social. Chocaban ambas. Lo primero que te quiero decir es que mi relación con el presidente siempre fue no solamente buena, sino cercana, de una gran confianza y de un gran respaldo de parte de él, que cada día valoro mucho más. ¿Y con Marta? Y con Marta yo tenía una relación, te puedo decir, amistosa, afable, pero evidentemente con sus propias tensiones. ¿Había competencia? Mira, de mi parte no, yo tenía muy clara cuál era mi posición. Pero había dos agendas casi paralelas. Hubo momentos de tensión, particularmente entre nuestros equipos. ¿Competíamos por tener la definición de cierto nivel de política? Yo creo que sí existía. La verdad es que también sí existía la voluntad de dialogar. Eso sí te lo puedo decir, siempre hubo mucho diálogo. Yo creo que Marta lo que quería era, pues a lo mejor los reflectores. Y realmente, pues quien tenía los reflectores era Cedesol, Josefina. Josefina era secretaria de Desarrollo Social, o sea... Yo traté de salvaguardar una relación siempre, primero de respeto y en la medida de lo posible, sin duda, afable, amistosa, cercana, pero siempre marcando muy clara la vida institucional de la Cedesol. Me parece que si el presidente Fox no ha apoyado en momentos importantes a Josefina Vázquez Mota, Marta Sagún se le hubiera ido directamente a la yugular. Fox nunca quitó a Josefina Vázquez Mota. Pudo haber accedido, imagino, los deseos y a los suspiros de la señora Marta Sagún para que la quitaran del cargo, y no fue así. Hubo un momento tal vez el más difícil cuando con alguien muy cercano del equipo de Marta fue como un poco amenazante, y entonces yo le dije, me parece muy bien, yo hablaré con el presidente y le diré que yo no puedo seguir un minuto más en esto. ¿Qué pasó? Porque siempre hay como este reclamo de decir, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no aceptas? ¿Por qué no cedes en esto? Me acuerdo de esa reunión en Los Pinos, donde estaba Marta, donde estaba la directora de la lotería, estaba Josefina y estaba yo. La decisión de Marta era trabajar en las 250 microrregiones. Ella quería que algunos programas
se trabajaran con Sedesol, era imposible que Josefina le transfiriera recursos de Sedesol a Vamos México, por ejemplo. Sí me acuerdo de esa fricción, como Marta a lo mejor pensando que Josefina estaba celosa, ¿no? A lo mejor, pero yo más bien creo que Josefina era institucional. Un día me acuerdo, alguien muy cercano al presidente me dijo, Josefina, de pronto tal vez te ves como poco flexible. Le dije, mira, mi compromiso con el presidente es que jamás tendrá un escándalo de mi gestión en la Secretaría de Desarrollo Social. No sé qué tan orgulloso podrá él sentirse, pero sabrá que hubo dedicación y lealtad al 100% y que en esta Secretaría solo se hizo lo que mandataba la ley y los ciudadanos. Fox la sostuvo a pesar de que era una voz con un hálito disidente dentro del propio gabinete. Contaba con un cierto rechazo de la esposa del presidente y mantuvo una autonomía bastante respetable. La materia de políticas públicas, desarrollo social, era muy conocedora. Entonces no había manera, por más obstáculos que le pusiera Marta Sagún, que pudiera quitarle o restarle eficacia en el desarrollo social. Yo nunca tuve duda de cuál era mi responsabilidad en la Secretaría de Desarrollo Social. Yo creo que llevaba 2 años, 2 años y medio aproximadamente en la Secretaría, y creo que entonces todo se puso en orden, las reglas se pusieron muy en su lugar, pudimos hacer iniciativas juntos, sin duda, y te puedo decir que terminó finalmente cuando yo salí de Sedesol a la campaña del presidente. Había una relación muy respetuosa, yo te diría no solamente respetuosa, sino de cercanía, de diálogo, de una gran facilidad de comunicación. En el 2006, siendo aún secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota recibió la invitación para integrarse como coordinadora a la campaña del entonces candidato panista a la presidencia de la República, Felipe Calderón. El compromiso era muy grande. Josefina no poseía experiencia en procesos electorales, ni mucho menos en la organización de campañas, pero aún así aceptó el reto. Y el 6 de enero de ese año se integró al equipo del candidato del PAN, lo que dio inicio a una de las etapas más contrastantes de su vida, sobre todo por llegar a un equipo de trabajo especialmente hermético que quizás no esperaba a una mujer en esa posición. Felipe Calderón la llama a ser su coordinadora de campaña porque Josefina Vázquez Mota, como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Vicente Fox, se la jugó con Felipe Calderón. El grupo cercano al presidente vio en Josefina una intrusa, pero por otro lado sabían que era la que tenía los contactos, las relaciones y la credibilidad, y seguramente eso le crea a Josefina una serie de frentes abiertos al interior del equipo. Son muy intensas las campañas políticas. No necesariamente las relaciones son lo más suaves y cordiales del mundo. Yo iba a todos esos eventos donde entonces el candidato no podía estar o no podía llegar, o a las comunidades indígenas. Entonces fue parte de mi tarea de la campaña. Y es cuando Felipe Calderón da un golpe de timón en su campaña y coloca en términos reales, si bien no formales, a Juan Camilo Muriño al frente de la campaña. Ella no la destituye, sino que hacen una especie como de, como si fueran adjuntos, pero para efectos prácticos, ella ya no tomaba las decisiones estratégicas de la campaña. Siempre mantuvo el nivel de coordinadora. Las decisiones importantes con I grande, ella estaba ahí. El día de la elección, me acuerdo que éramos 4 quienes estábamos en ese cuarto de guerra viendo 11 encuestas delante de nosotros, y realmente fue un día que no quiero olvidar ni un solo segundo. A las 3:30 de la tarde sabíamos que por menos de un punto, pero que Felipe Calderón era el presidente de México. Tal vez ha sido la prueba más dura que me ha tocado enfrentar, porque cada quien estaba ocupado en sus tareas, estaba armando el gabinete, se estaban generando todas estas redes del poder que se generan. Y es que sucedió que luego del triunfo de Felipe Calderón, la coordinación general del equipo de transición, puesto que Josefina ambicionaba, terminó en manos de Juan Camilo Muriño, y ella debió de conformarse con el de coordinadora de enlace político. Lo más difícil fue la transición.
Es lo más difícil porque cuando estás en campaña es muy claro quién es tu adversario. Cuando estás en campaña estás tratando de ganar el voto, que no lo gane el de enfrente. Pero una vez cuando se ha ganado la campaña, pues entonces te quedas con el equipo de adentro, con el equipo de casa. Ha sido en mi vida política uno de los momentos de mayor prueba, de mayor adversidad. La golpean terriblemente a Josefina Vázquez Mota y tiene ese estómago político de aguantar todo el temporal, todo lo que sucedía dentro del equipo de campaña. ¿Es el momento de tu carrera política donde más sola te has sentido? Sí, es el momento donde más sola me he sentido, sin duda alguna. Donde más sola y donde más poco feliz me he sentido. Tú recordarás el evento el día del Estadio Azteca. Y yo recuerdo ya salir, cruzar la tarima y alcanzarme a alguien muy, muy del equipo. Se acercó y me dijo, te quiero pedir perdón, Josefina, porque yo soy de los que más daño te he hecho y porque hemos sido, algo así, es una palabra como hemos tenido límites o no he tenido límites. Y aprecio mucho que esta persona me lo haya dicho ahí, me acuerdo en ese Estadio Azteca ya casi vacío, en esta etapa de mi vida. Nunca me cansaré de agradecer al presidente Calderón que haya dado ese voto de confianza y que me haya convidado a esa aventura con todo lo que aconteció, con todo lo que me hizo crecer, con todo lo que me retó, con todo lo que me hizo vivir en todos los sentidos y al final con lo que le significó a México. El 1 de diciembre del 2006, Josefina Vázquez Mota fue nombrada secretaria de Educación Pública, la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de México. Una secretaría importantísima, maneja una cantidad de recursos impresionantes y con un sindicato magisterial enfrente que fue tu aliado en la elección presidencial, fue aliada del Partido Acción Nacional del gobierno anterior, el de Vicente Fox, pero tiene una autonomía, digamos, dictada por los intereses gremiales o personales de la profesora Gordillo. Pues en el momento de cobrar la alianza, pues uno de los cargos que ella reclamó para sí fue la subsecretaría de Educación Básica, que es donde opera la mayor parte de los maestros que ella encabeza. El 18 de diciembre de 2006, pues teníamos que dar la primera conferencia de prensa con los reporteros de La Fuente, pero uno de los subsecretarios pues era Fernando González, el yerno del Bester. Pues, generaba la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué es lo que hacía ahí? Y te puedo decir que la instrucción que tuve desde el principio es que preparáramos todo para que pudiéramos llegar sin contratiempos a la SEP. Y luego viene también, yo diría, una especie como de desprecio o de menosprecio del Bester Gordillo hacia Josefina Vázquez Mota, porque no tenía ninguna experiencia en el tema, porque todos los subsecretarios que llevó a Educación Pública, salvo Fernando González, pues todos venían de Desarrollo Social, es decir, gente muy capaz, pero que no sabía del tema. Mi apuesta nuevamente en la Secretaría de Educación Pública fue una apuesta de orden institucional. Y algo que me permitió construir con el Bester Gordillo, esta alianza por la calidad de la educación, es evaluar a los maestros para que conozcamos su desempeño. A pesar del enfrentamiento con la profesora Gordillo y con el sindicato magisterial, Josefina logra sacar la Alianza por la Calidad Educativa, que no lo quería el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo sería injusta, Mónica, si no reconozco que hubo una apuesta, por supuesto, del sindicato, de la lideresa del sindicato. Es decir, la alianza no se hubiese podido dar sin el concurso del sindicato y de la maestra Bester Gordillo, que de verdad en la historia de la Secretaría de Educación Pública ha sido la apuesta más audaz y más importante. Jugaron las presiones, las hubo, pero el jefe del Ejecutivo toma a fin de cuentas sus decisiones. Porque seguramente la maestra pidió la salida de Josefina y decidieron dársela. No es una exigencia del Bester Gordillo una salida de Josefina Vázquez Mota. Ella ya traía un conflicto arrastrando desde la campaña presidencial con una parte muy cercana al presidente Calderón. Cuando el Bester Gordillo declara públicamente
que Josefina Vázquez Mota no sabe nada de educación y que no sabe por qué está ahí, a eso, lejos de ser una fortaleza del Bester Gordillo, demuestra que había perdido la batalla. Pues significa que le dolía muchísimo lo que estaba haciendo Josefina Vázquez Mota contra ella. Entonces yo no lo adjudico realmente a un conflicto con el Bester Gordillo, su salida. Fueron 2 años y 4 meses los que Josefina Vázquez Mota se mantuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública, hasta el 4 de abril del 2009, cuando se anunció oficialmente su separación del cargo para iniciar un nuevo camino en la Cámara de Diputados. Ella debe haber sentido, porque esto solamente ella lo puede decir, debe haber sentido que su carrera política se iba a la congeladora. Como hija la ves preocupada, la ves angustiada. Lo que nosotros hicimos realmente fue acompañarla en todo momento y hacerle saber que estaba haciendo un trabajo muy importante para México. Y es que si alguien ha estado cerca de Josefina en todos sus momentos importantes, tanto de triunfo como de derrota, es su familia. Una familia cuya estabilidad defiende todos los días de su vida. Reto nada fácil, por cierto. Esto al regresar. La vida profesional de Josefina Vázquez Mota ha sido intensa, robándole gran parte del tiempo que también podía haber estado destinado a su familia, a su marido y sus hijas. Y Josefina lo sabe muy bien. ¿Te lo han reclamado tus hijas? Más bien, me lo he reclamado yo a ratos, porque, por supuesto, vas construyendo, mi relación con ellas es absolutamente cercana y estrecha. Sin embargo, a ratos yo soy quien me pregunto si hubiese podido estar en otros espacios, en otros momentos. Pero es igual que pasa en cualquier otra familia mexicana. Te podré decir que estuvo en muchos momentos importantes para las tres y lo va a seguir estando. Sabemos que somos prioridad en su vida y así lo vamos a seguir haciendo. Y creo que es una persona que ha sabido equilibrar y balancear muy bien siempre las cosas. No es un tema fácil de resolver y siempre hay un momento, varios en la vida, donde te preguntas si todo esto valió la pena, o hasta dónde valió la pena, o qué dejaste a cambio de eso. Al final siempre es una elección. Yo hoy me siento muy privilegiada con la vida. Por supuesto, ellas son mi luz. Que algún día que yo vaya y les pregunte si hay algo que me quieran decir más que no me han dicho, me voy a tener que preparar, respirar hondo. Y quisiera, si algún día llega, que suceda y que podamos compartirlo juntas, sin duda. ¿Eres una mujer obsesiva del trabajo? Por lo menos absolutamente apasionada, sí. Sé que tienes un equipo que a veces está sumamente presionado por la pasión de Josefina, que se para a correr a las 3:30, 4:30, 5 de la mañana, cualquiera de esos horarios puede ser. No, digamos que de 5 en adelante. Sí, trabajo mucho, duermo poquitas horas. Cuidas mucho tu cuerpo. Me encanta hacer deporte, sí tengo una disciplina de alimentación, como yo creo muchos o varias personas. Josefina es una mujer que no escatima en tiempo para su trabajo. Se sabe que duerme pocas horas y que se cuida mucho en ejercicio y alimentación. Esto último ha provocado en no pocas ocasiones muchas especulaciones al respecto de un posible problema de desorden alimenticio, que en alguna ocasión el periodista Raimundo Riva Palacio llegó a publicar en uno de sus espacios. Esto lo platicaban las personas que estaban permanentemente con ella o miembros del propio gabinete que se sorprendían de la manera como ella estaba comiendo, donde acudía a comidas de trabajo y ella llevaba un tupperware con un guiñapo de pollo. Lo que yo planteaba en ese texto era que ella traía un desorden importante que podía desencadenar en una anorexia si no se cuidaba. Fíjate que no, Mónica, te lo diría igual. Así como he tenido problemas de desórdenes de trabajo por la intensidad de mi trabajo, o como te he compartido momentos de sufrimiento y también muchos de alegría, te lo diría, y te lo diría porque creo que si los hubiese tenido, mi testimonio estaría colaborando a muchas otras mujeres u hombres con un desorden alimenticio. El 5 de julio del 2009, Josefina Vázquez Mota fue electa como diputada federal por la 61 legislatura. Tú llegas muy de malas a la Cámara de Diputados, hay que decir la verdad. Ahora sí que la neta... No era donde yo quería estar. ¿No? ¿Dónde querías estar?
No, yo quería estar y haber estabas? terminado la SEP, por supuesto, y haber impulsado otras iniciativas que a mí me entusiasmaban mucho. Tú llegas de muy mal humor, sin imaginar todo lo que la Cámara de Diputados te iba a dar. Sí. Y te iba a rescatar. Sí, absolutamente, Mónica. Y es por eso que yo nunca me dejo de sorprender con la vida. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama Honrar la Vida. El 1 de septiembre del 2009, Josefina se convirtió en la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, cargo que le ha permitido demostrar un gran sentido de la conciliación y además le generó la mayor popularidad que jamás había tenido en su carrera política, al grado de ser hoy uno de los posibles candidatos del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República en el 2012. Yo quiero ser la candidata y yo quiero ser presidenta de México. Hubo un gran respeto de todas las fuerzas políticas a esta decisión y a este anhelo, a este deseo por el cual estoy trabajando. Y creo que eso habla de que ha habido respeto, lo que te decía, adversarios políticos, que no siempre siendo fácil, he tratado en la medida de lo posible, hasta donde se puede, de encontrar un espacio de consenso y de construcción. Y también de ser dura y rígida y determinante cuando se ha tenido que ser, y he dado cuenta de ello. Pero ahora estamos en este nuevo reto, en este gran desafío, que hoy por hoy nuevamente, Mónica, vuelve a ser el más grande que he enfrentado en mi vida. Nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches.